Hola, soy Marulina, tu coach musical, espiritual y vidente. A través de mi bola de cristal he desentrañado los secretos que se ocultan en lo más profundo del universo musical. ¿Estás preparado para descubrir el impactante futuro de la música? Bueno, son 1000 pesitos. No tenés, un like y un comentario. Pensé que iba a poder sostener esta farsa durante todo el video, pero no puedo. Es sabido que estamos atravesando un cambio de paradigma con la música. La manera en que se echa, la manera en que la escuchamos, cómo la vemos en vivo y demás. Hace ya un tiempo que pasa. Y si ya seguís mi canal desde hace algún tiempo y al menos viste algunos de los últimos videos, habrás notado que me encanta discutir y debatir sobre esto todo el tiempo. No tengo vida. Pero hoy nos vamos a centrar en el futuro, en aquel donde este cambio de paradigma ya se asentó. Porque todavía medio que tenemos un pie en el pasado y otro en el futuro o en el presente. A ver, tenemos la sensación de que no está muy clara la dirección de la cultura y la industria musical, pero es claro que vamos a un cambio. ¿Cómo va a ser el futuro de la música? ¿Lo podemos predecir? Sí, yo puedo. No es necesario. Prefiero contar con la opinión de músicos y no de guruchantas. Qué feo. Deberías revisar tus chakras. Bueno, entonces sí. Vamos a hablar de cómo podría ser el futuro de la música. Y para eso no voy a consultar con la guruchanta, sino a Ted Gioia, que es músico, crítico e historiador musical. Él escribió 12 predicciones para el futuro de la música que vamos a debatir. A ver qué tan posibles pueden llegar a ser. Y sí sé que el título dice 13 predicciones, pero me tomé el atrevimiento de agregar una más al final de todo, porque no se contempló y creo que es algo súper importante. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, vas a tener que ver todo el video. No, ¿qué haces? No adelantes el video. Las 12 predicciones de Ted Gioia más una mía al final para el futuro de la música para la próxima década. En la primera dice: los sellos discográficos perderán gradualmente tanto la capacidad como el deseo de desarrollar nuevos artistas. Y justifica esto diciendo que simplemente no habrá suficientes ganancias en el talento joven para justificar las grandes inversiones requeridas. Pero los sellos no desaparecerán. En cambio, se centrarán cada vez más en su catálogo de música vieja y material de archivo. Básicamente está diciendo que no se va a querer invertir en artistas nuevos porque es más lo que van a perder que lo que van a ganar. No sé si estoy tan de acuerdo con esto. La verdad es que no creo que hoy en día se necesiten invertir sumas millonarias en artistas nuevos. Y esto es así en parte porque ahora podemos hacer discos desde nuestras casas, con home studios y con muy buena calidad. Como el caso de Billie Eilish, por ejemplo, que con su hermano han producido y grabado desde su propio cuarto. A ver, hasta principios de los 2000, por ahí, al menos sí o sí había que invertir en un estudio de grabación profesional. Ir a un estudio, coordinar e invertir en muchos músicos podía llevarte meses, años, pero ahora contamos con muchas herramientas para abaratar los costos y el tiempo. Por ejemplo, tenemos VSTs que igualan el sonido de instrumentos reales, entonces no necesitas contratar a una orquesta para hacer un arreglo de cuerdas en una canción. Ni siquiera necesitas un baterista o pianista. Ni siquiera necesitas músicos. Básicamente hacer discos cuesta mucho menos que antes. Menos plata y menos tiempo. Lo que sí creo que puede pasar, y tal vez es a lo que se refiere Ted, que no se invierta ni se desarrolle a largo plazo la carrera de artistas jóvenes y nuevos, sino que se reciclarán constantemente. Y así es más rentable, porque no sale lo mismo pagarle a un artista que recién empieza que, a uno que tiene una trayectoria de muchos años y que encima es conocido. Y ni hablar de aquellos artistas que ya ni están. Además, ahora con tecnologías como los hologramas en shows en vivo, cosas así. Entonces, ¿para qué adquirir artistas nuevos cuando pueden hacer uso de los que ni siquiera están vivos y que ya saben que son rentables? It was horrible, utterly horrible and fascinating. Vamos con la segunda predicción. Dice: los artistas nuevos tendrán más oportunidad en plataformas como TikTok, YouTube, Bandcamp, etc. que con las compañías discográficas. Bueno, sí, esto ya está pasando y cada vez más. Hoy es mucho más probable que tengas éxito logrando una canción viral en TikTok, solo 15 segundos de ella, que te descubra un productor de, no sé, Universal
Music. El problema con esto es que sí, tal vez muchos logren hacer conocida su música gracias a estas apps, pero creo que será un éxito muy efímero, un éxito corto, y probablemente sean pocos los que logren tener éxito a largo plazo. Independientemente del talento, a veces es un factor de suerte y ya, o de quién tenga más plata para meter en publicidad. Y te sigue diciendo en esta predicción: dicho esto, incluso estas plataformas no son formas ideales de presentar nuevos artistas. Por lo tanto, no me sorprendería que surgiera una plataforma completamente nueva durante la próxima década. Una interfaz que haga que sea divertido y emocionante para los fans de la música escuchar música nueva. Puede ser, digo, si bien las redes sociales ya sirven para mostrar tu música, es verdad que no es estrictamente esa su función. Tal vez puedan crear una especie de Tinder para encontrar música nueva. Aunque no sé si esto hará una diferencia realmente o cambie mucho más de lo que ya está pasando. Hoy en día accedemos tan fácil a redes sociales que todos pueden mostrar su música. Lo mismo que con la creación de contenido. Somos muchos los que hacemos contenido, pero realmente los que la pegan y son muy exitosos son una minoría. Y con la música creo que va a ser así también. Tercera predicción. Surgirá un fenómeno peculiar. Los oyentes tendrán nuevas canciones favoritas, pero no sabrán ni les importará el nombre del artista. Tenés que escuchar esta gran canción de mi lista de reproducción de ejercicios, por ejemplo. Curiosamente, nuestro proceso de descubrimiento de canciones volverá al modelo medieval del siglo X aproximadamente, cuando las composiciones podían alcanzar una enorme popularidad, incluso cuando las personas que crearon esta música permanecían en gran medida en el anonimato. Sí, recoincido. Esto está empezando a pasar bastante ya. Y todos pecamos de esto. En parte nuestra manera de escuchar música es a través de las listas de reproducción, tipo Spotify y eso, ¿no? Y termina cobrando relevancia la lista de reproducción en sí y no tanto cada artista individualmente. No me sorprendería que en el futuro esto siga creciendo y tome más relevancia una canción que el artista en sí. Sabes la canción, el nombre, pero no sabes ni quién la canta. De hecho, por algo también está sucediendo mucho que la mayoría de los artistas van lanzando sencillos solos, sueltos y no un disco entero, porque no es rentable hacer canciones que no van a ser un single. Un disco tiene, ponele 10 canciones, de las cuales 4 son sencillos con sus videos y la publicidad que generalmente tienen, y las otras 6 solo los fans de ese artista van a conocerlas y escucharlas, pero no todo el público, y eso es menos rentable. Y volviendo con las aplicaciones tipo TikTok, hoy en día, por ejemplo, es muy común que muchas canciones se conozcan por TikTok porque se viralizaron, o fragmento de ellas en realidad, no la canción entera, por cómo funciona esta app, ¿no? Que algunos audios se vuelven virales y todos usan ese audio para sus videos, y bueno, muchos de esos audios son canciones, pero ni sabes quién la canta. I don't know her. Cuarta predicción. Los ingresos de los músicos seguirán bajando, pero algunos músicos jóvenes seguirán ganando grandes sumas de dinero. Sin embargo, sus grandes ingresos provendrán más de las marcas, licencias y otros arreglos que de las grabaciones en sí. Los arreglos que hagan por atrás se considerarán cada vez más deseables que los contratos con compañías discográficas. En otras palabras, te convertís en un músico para ganar dinero como influencer. Qué fuerte esa parte final. A ver, sí, atrás de un cantante famoso hay muchos músicos trabajando para dicho cantante. Compositores, sesionistas que graban o tocan en vivo con ellos, etc. Los ingresos de estos son mucho más bajos, muchísimo, que el artista que pone la cara, ¿no? No estoy diciendo que esté mal ni que esté bien, es una realidad. De hecho, es una industria que genera mucho trabajo, no solo a músicos, y eso es buenísimo. Pero sí, las mayores ganancias se las lleva o la compañía discográfica, o las marcas, o quien maneje todo eso. Y los músicos una ínfima parte. Entonces sí, los ingresos de los músicos seguirán bajando, y cuando dice que algunos jóvenes músicos seguirán ganando, creo que se refiere a esto del influencer, la cara del proyecto musical. Artistas jóvenes que hacen música, pero su mayor ganancia termina siendo por su papel como influencer, y por eso lo más rentable serán los contratos y campañas con marcas, y no tanto por la música creada en sí. Esto lo reveo y es súper triste. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Quinta predicción. Los músicos muertos empezarán a aparecer por todas partes a través de hologramas, películas biográficas, voces falsas y otras interfaces impulsadas por la tecnología. Bueno, como decía hace un rato, esto de los hologramas, y ahora con la IA que puede replicar voces, no sería sorpresa que salgan canciones nuevas con artistas que ya no están, con su voz hecha
totalmente por inteligencia artificial. Y sigue, estos artistas resucitados captarán una proporción cada vez mayor de los ingresos de la industria y ejercerán presión sobre los artistas vivos. Lo redacta como si fuera el artista muerto el problema. Pero bueno, ya sabemos que son las discográficas y quién sea que tiene los derechos de ese artista. Y dice que eventualmente también sucederá con las estrellas de cine muertas y también con otras celebridades, pero los músicos fallecidos liderarán esta tendencia porque es más simple y barato falsificar un audio que, por ejemplo, una película comercial. Hemos visto cómo en este último tiempo se fue desarrollando cada vez más esto, ¿no? Esto de las deepfake, por ejemplo, cómo se imita casi a la perfección la cara de muchos actores o famosos. Y es una tecnología que aún se sigue desarrollando. En un futuro cercano va a estar mucho más perfeccionada. Tal vez veamos nuevos videos musicales de canciones nuevas con Michael Jackson o Freddie Mercury. O películas con Robin Williams. No es una idea que me agrade mucho, honestamente, usar a los artistas fallecidos para crear contenido nuevo. Creo que lo ideal sería admirarlos por lo que ya hicieron en vida y ya. Pero bueno. Esto se va a poner feo. La sexta viene de la mano de lo que ya hablamos y dice: los músicos muertos empezarán dando giras en salas de conciertos, pero a medida que el coste de la tecnología baje, empezarán a actuar en todas partes. Los hologramas de Elvis pueden hacer su debut en un costoso casino de Las Vegas, pero pronto aparecerán en el bar de su vecindario. Nada para agregar, solo tristeza. Y sí, esto es verdad, que al principio las tecnologías nuevas son muy caras y solo acceden a ellos los que pueden, pero con el tiempo todos ya podemos acceder a ellas. Así que sí, que en el bar de la esquina capaz vas a ver un holograma de Whitney Houston, no me sorprendería. Séptima predicción. Continuarán surgiendo nuevas y emocionantes tendencias musicales, pero cada vez más llegarán desde afuera de los principales centros urbanos angloamericanos que anteriormente determinaban las canciones que escuchaba la gente. Ya hemos visto los primeros signos de esto con la difusión global del K-pop y la vitalidad de la competencia de Eurovisión, pero estos son solo un comienzo en el cambio de poder que se aleja de Los Ángeles, Nueva York y Londres. Así que prepárate para el pop de África, el I-pop de India o Indonesia y una gran cantidad de sonidos y estilos competitivos de América Latina, China, Europa del Este, etc. Bueno, esto me parece algo bueno. Usted está diciendo que lo globalmente conocido no va a estar centrado como estuvo siempre solo en Estados Unidos o no sé, Inglaterra, sino que se va a diversificar de dónde vienen, ¿no? El K-pop está dominando cada vez más y esta idea del X pop, o sea, la primera letra del país del que proviene, más pop. De hecho, estuve viendo que hay un grupo argentino inspirado en el K-pop y que algunos ya lo están llamando A-pop, pop argentino, pero está inspirado totalmente en el K-pop. Y le estaban dando, parece, bastante difusión. El grupo se llama Chaos, por si lo quieren ir a chusmear. Me parece positivo entonces que no esté todo centrado en esos pocos países desarrollados y que otros países tengan la oportunidad de exportar su música. Ahora, la industria del K-pop es un poco cruel y si esos grupos siguen las mismas formas que en Corea con los integrantes del K-pop, sería un poco cuestionable. Se conoce, ¿no?, cómo explotan a los aspirantes que quieren formar parte de grupos de K-pop. Entonces habría que tener ojo que esto no se convierta en una fábrica de chicos jóvenes explotados para cubrir las expectativas de esa industria y que casi no perciben ganancias. No sé, digo. ¿Alguien quiere pensar en los niños? La octava predicción dice: mientras tanto, en Estados Unidos y en el resto del mundo de habla inglesa, los mayores negocios en música serán las adquisiciones de canciones antiguas. Los flujos de efectivo heredados que disfrutan los editores harán de este último refugio seguro en el negocio de la música. Bueno, entonces, como dijimos antes, que como se espera que ya no sean el centro que exportan música a los mismos países de siempre, de algún lado tienen que sacar ganancias entonces. Entonces, como ya mencionamos, se seguirá exportando más aún las grandes bandas o cantantes que ya no están. De hecho, habrán notado cómo cada vez hay más biopics de cantantes fallecidos y esto es una manera de seguir explotando su imagen y su música. 9. Las cifras oficiales de la industria mostrarán que el negocio de la música está creciendo, pero estas cifras serán muy engañosas. Una gran parte de las ganancias de la música en realidad se destinará a empresas tecnológicas tipo Apple, Google, etc., que no tienen ningún interés en reinvertir ese dinero en el ecosistema de la música. Claro, lo que está diciendo Ted es que la música va a generar grandes ingresos, pero como la música es consumida en gran medida por estas empresas como Google, Apple, en vez de seguir invirtiendo esas ganancias en generar música nueva, la van a invertir en sus empresas monopólicas. Por ejemplo, antes las ganancias eran en su mayoría para las compañías discográficas, ¿no? Que en teoría seguían invirtiendo en hacer más discos y en sacar artistas nuevos. Pero Google en realidad no hace eso, no funciona como la compañía discográfica. Te vende la música, consiguen grandes ganancias, pero invierte esa plata en
su tecnología o andás a ver en qué. Y continúa diciendo, en general la cultura musical se quedará sin fondos porque ahora debe pagar las facturas de otros negocios. Y sí, porque si bien empresas como Google o Apple ganan mucho con la música en sus catálogos, no son ellos quienes invierten en la creación de aquella música. Y culmina diciendo, en cualquier caso, los mismos números que se publicitarán como un crecimiento de la industria musical indicará en realidad el creciente alcance de la fuga de efectivo y talento en el lado creativo y artístico del negocio. Quiero llorar. 10. Todas las innovaciones en tecnología musical provendrán de fuera de la industria musical heredada. Por lo tanto, las decisiones importantes sobre distribución, publicidad, curación, presentación, etc. serán determinadas por Silicon Valley y sus filiales. Silicon Valley es una zona de California, Estados Unidos, y es la sede de muchas compañías tecnológicas como Apple, Facebook, Google. Entonces, lo que está diciendo Ted es que, como vimos, gran parte de los dueños de la música serán estas empresas. Entonces todas las decisiones e innovaciones van a ser determinadas por ellos. Sigue, es poco probable que estas enormes corporaciones globales, literalmente las empresas más grandes en la historia del mundo, estén motivadas por aspiraciones artísticas o filantrópicas en sus iniciativas. Así que estaremos bajo la influencia de estas personas. Miedo. Tengo miedo. Predicción 11, y esta es bastante negativa también. Ponele voluntad a la coña. Los sellos discográficos adoptarán cada vez más un enfoque básico y de baja inversión. Unos pocos ejecutivos podrán mantener estilos de vida lujosos, incluso en una industria en declive. Pero no habrá mucho dinero en efectivo para quienes se encuentran en niveles inferiores de la organización. Cuando dice dinero en efectivo, no es literal dinero en efectivo, o sea, ellos dicen cash, se refiere a dinero directamente, ¿ok? La mayoría de las personas que trabajan en el negocio de la música estarán mal remuneradas y tendrán pocas oportunidades de ascenso. Las nuevas vacantes en la cima normalmente serán para familiares y amigos cercanos de los jefes de la vieja escuela, lo que convierte al nepotismo en la única tradición del negocio discográfico que sobrevivirá pase lo que pase. La verdad no tengo nada que agregar, en verdad creo que está bastante claro cómo lo formula y ya se ha hablado de esto en puntos anteriores, ¿no? Pero sigue reforzando la idea de quienes trabajan en la industria musical serán poco remunerados y solo unos pocos podrán subir de categoría. Tampoco creo que sea una predicción, esto ya pasa y en distintos ámbitos, ¿no? Y la última predicción de Ted. Pero el mayor sueño de los ejecutivos de la música será salir del negocio de la música. Intentarán vender NFTs, promocionar audiolibros, financiar películas biográficas, vender ropa con temas musicales o abrir casinos con temas musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos por partes. Los NFT son como tokens o activos digitales, pueden ser imágenes, videos, GIFs, música, y no me quiero meter mucho más porque es todo un mundo en el cual no me metí y no quiero meter la pata. Pero básicamente son como códigos digitales de alguna obra de arte y en este caso serían de alguna pieza musical. Volvamos a lo que dice al principio. El mayor sueño de los ejecutivos de la música será salir del negocio de la música. Y esto lo harán haciendo películas o abriendo casinos con temática musical, como decía. Cosas que en realidad ya existen, o sea, como un monopolio del merchandising. Y lo que creo que también está diciendo es que la música en sí, las canciones en sí, no van a ser tanto el objeto de consumo, sino todas las cosas que se pueden crear y vender en base a la imagen del artista. Nuevamente esto en realidad ya pasa desde hace mucho, pero entiendo que lo que quiere decir es que va a ser cada vez mucho más y que las canciones como tales pasarán a un segundo plano. Y por eso esto de el mayor sueño de los ejecutivos de la música será salir del negocio de la música. Y como dije al principio, agrego la predicción número 13. Probablemente Ted no habló de esto porque escribió este artículo en octubre del 2021. Y si bien es relativamente reciente, sucede que en los últimos años, al menos en los últimos 2 años, el crecimiento y desarrollo de la IA ha sido exponencial. ¿Y qué puede pasar con la IA en la música? Bueno, ya vimos cómo se puede crear melodías o ritmos a través de ella. Por ejemplo, Google estuvo desarrollando algo que se llama Music LM, que sirve para generar música a través de texto. O sea, vos pones un prompt, que es, digamos, la orden que le das a la IA de lo que queremos a través de un texto. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria.
O ya vimos cómo se puede crear voces de cantantes con IA, tanto de cantantes que ya no están, imitando a la perfección su voz, como de alguno que no existe, generando una voz que no se conoce. Y tal vez puedo sonar un poco exagerada, o puede parecer que esto podría pasar recién en muchos años, pero ¿se imaginan artistas que no existen siendo súper exitosos? Todo hecho a través de IA, e incluso los podés ver en vivo, con hologramas o tecnologías de ese tipo. Y no sé si estamos tan lejos de eso. ¿Han escuchado sobre esos influencers que en realidad son inteligencias artificiales? O sea, con imágenes creadas a través de inteligencia artificial. Y acá sí que se dejaría sin total trabajo a los músicos, o al menos a la mayoría, y a muchas otras profesiones. Ojalá esto no sea una predicción y solo sea una idea conspiranoica, porque de hacerse realidad sería muy triste. Acabaríamos con el arte, con la cultura, con lo que nos hace realmente humanos. Entonces tal vez te puedo ofrecer un curso sobre cómo conectarte con tu yo interior, abriendo tus chakras para que no pierdas tu humanidad. No, gracias. Bueno, estas han sido las 12 predicciones más una. Comentame si tenés alguna predicción que no dijimos por acá, si hay algo que crees que puede llegar a pasar en el futuro de la música. No te olvides porfa de dejar un like y un comentario, que eso es muy importante para el canal. Y de paso, si aún no te suscribiste, también te pido porfa que te suscribas. Muchísimas gracias a mis Patreons por colaborar conmigo a través de ese medio. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.